Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra 13ª clase, nuestra sesión número 13. El propósito de esta es culminar la construcción del flujo de caja libre, establecer esa, realidad de ese flujo de caja. Recuerden que hemos venido trabajando desde un enunciado, unos datos de entrada, la proyección de la utilidad operacional, el propósito de llegar al flujo de caja. En la medida que se tiene el flujo de caja, lo que continúa y que es el último tema de este curso, corresponde a los criterios de evaluación, de acuerdo a los criterios de evaluación. Entonces, esto es lo que hemos venido desarrollando y hacia allá nos vamos dirigiendo. En paralelo, ustedes tienen, pues, digamos, el ejercicio de poder, de alguna forma, establecer algunos valores para poder hacer esas proyecciones y, digamos, dentro del contexto de lo que sería ese proyecto semestral. El propósito también en esta clase es entrar a revisar qué han hecho, qué no han podido hacer, si han tenido alguna dificultad, muy seguramente la habrán tenido, e ir aterrizando la segunda entrega y de alguna forma ir preparando la tercera entrega. Recuerden que pues esto constituye lo que en el sílabus está como el proyecto semestral. A propósito, recuerden que vale el 40% de la nota, se ha dividido en 3 entregables, ya uno primero lo hicieron al comienzo del semestre, y están el 2 y el 3. El 2 y el 3 son muy similares, o más bien, vienen empaquetados, uno detrás del otro, entonces pues, digamos, esto nos ayuda finalmente a poder consolidar la segunda y tercera entrega. Muy bien, entonces vamos a hacer en la primera parte, digamos, a continuar con el ejercicio. En algún momento nos detenemos y empezamos a revisar, digamos, las dudas, las inquietudes que puedan que puedan tener, insisto, de ese segundo entregable. Voy a entrar a compartir, creo que tengo por aquí abierto el ejercicio de ustedes. Creo que aquí vamos. Sí, vamos allí, sí. Sí, señor. Muy bien. Recuerden colocar aquí clase 13. Recuerden que en esencia, este ejercicio que estamos haciendo lo estamos dividiendo en 2 partes. La segunda entrega y la tercera entrega. La segunda entrega ustedes tienen que hacer el enunciado y los datos de entrada. Y en la tercera hacen las proyecciones de los ingresos, costos y gastos para entrar a determinar la utilidad operacional y de allí generar el flujo de caja y los criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, en esencia uno podría decir que son 5 pasos. 2 para la segunda entrega, 3 para la tercera. Sin embargo, prácticamente de corrido, como dice uno popularmente, de chorro, en un solo continuo, puede estar desarrollando el proyecto. Por un lado el enunciado, por otro lado los datos de entrega, por otro lado las proyecciones para llegar a la utilidad operacional, posteriormente las proyecciones para llegar al flujo de caja libre, que es donde estamos en este momento, y por último los criterios de evaluación. Algo que igualmente se van a dar cuenta que uno hace es, o son unas iteraciones. Uno hace unas iteraciones como para ajustar el proyecto. Nos vamos a dar cuenta ahora que nosotros vamos a hacer algunas iteraciones. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los datos de entrada, hicimos los ingresos, los costos, los gastos. Llegamos a la utilidad operacional, eso lo hicimos la semana pasada. Determinamos el impuesto de renta. Recuerden que el 30% de la utilidad
que se genere va para el Estado, va para el Estado soberano, el resto nos queda a nosotros. Entonces, cuando teníamos una utilidad de 68 millones, 20 millones quedaban en impuestos y 47, casi 48, nos quedaba a nosotros. Allí, ya con la utilidad operacional, después de impuestos, el propósito es devolvernos. Recuerden que a esto le conocemos como el método indirecto. Se le conoce como el método indirecto. A partir de la utilidad nos devolvemos hacia la caja. A partir de la utilidad nos devolvemos hacia la caja. Punto, teniendo en cuenta dos elementos que mencionamos en los costos, en los gastos, pero que nunca fueron egreso de caja: las depreciaciones y las amortizaciones. Entonces, teniendo en cuenta la recuperación, las depreciaciones y las amortizaciones. Repito, se le conoce como método indirecto porque a partir de la utilidad nos devolvemos hacia la caja, hacia el flujo de caja. Flujo de caja, teniendo en cuenta la recuperación de las depreciaciones y las amortizaciones. Recuerden que los activos fijos se deprecian, los intangibles se amortizan. Entonces, muy seguramente ustedes están pensando en unas máquinas, en unos equipos, en unos muebles y enseres, de pronto en un vehículo, no sé, dependiendo obviamente del proyecto. Eso se deprecia. Y de otro lado, de pronto el desarrollo de un algoritmo, la compra de algún software, eso se amortiza. Entonces ya tenemos depreciaciones y amortizaciones. Nos quedan dos cuentas. Una primera que es la inversión y la última que es la recuperación. A nivel de la inversión, ¿en qué vamos a invertir? Mira, vamos a invertir en la compra de una máquina, unos muebles y enseres, un equipo de cómputo, más una aplicación. En total, vamos a invertir 61 millones de pesos. Repito, maquinaria, equipo, muebles y enseres, equipo de cómputo y la compra, la adquisición, el desarrollo de una aplicación, un intangible. Eso se conoce como un derecho de autor. ¿Sí nos dan los 61 millones de pesos? ¿Sí les da todos los 61 millones de pesos? Sí, sí, señor. Muy bien. Es eso, por el momento, es la inversión. Y luego viene la recuperación. Esa la vamos a hacer aparte. Yo la voy a copiar 10 renglones abajo. Le doy negrilla. El propósito es que invertimos, dijimos hace un minuto, en unas máquinas, en unos equipos, es decir, en unos activos fijos y en unos intangibles. Algo que es importante tener en consideración es que parte de esos activos fijos se pueden recuperar. Sin embargo, los intangibles no se recuperan. Usted puede tener una máquina que al finalizar el horizonte del proyecto, del análisis, 5 años después, así usted haya trabajado la máquina, entenderán que esa máquina tiene un valor en el mercado de segunda.
Si hablamos de esa maquinaria que llamamos maquinaria pesada, o de, algunos le llaman de línea amarilla, pues, que es el amarillo de Caterpillar, esas máquinas bulldozer dura mucho tiempo. Entonces tiene mercados de segunda muy interesantes. Por el contrario, los intangibles sí mueren y tienen una obsolescencia muy rápida. Usted puede hoy en día desarrollar un software, pero dentro de 5 años ese software puede ser que no le sirva para nada. Es más, así medio tenga alguna utilidad para usted, si lo pretende vender en el mercado de segunda, es muy probable que nadie le compre. No tiene mercado de segunda como tal, ¿de acuerdo? Entonces, recuperamos los activos fijos. Voy a colocar aquí activos fijos. Recuperamos activos fijos, pero no recuperamos los intangibles. Los activos fijos, recuerden ustedes, maquinaria y equipo, muebles y enseres y equipo de cómputo. Voy a copiar esto, me lo llevo hacia abajo, lo pego, le dejo la sangría. Repito, vamos a tener en consideración maquinaria y equipo, muebles, enseres y el equipo de cómputo. ¿Cuáles van a ser sus valores de recuperación? Los datos de entrada ya nos lo han definido. Pues estamos definiendo que es la mitad de lo que lo compramos. Eso es, digamos, como buena práctica. Compramos en 30, lo vendemos en 15. Maquinaria. Para los muebles y enseres los compramos en 16, los vendemos en 8. Y finalmente para el equipo de cómputo lo compramos en 5, lo vendemos en 0. Digamos, no tiene un valor de recuperación. Si sumamos estos tres valores, me dan 23 millones de pesos. Me dan 23 millones de pesos. Esos 23 millones de pesos corresponden a lo que recuperamos por activos fijos. Repito e insisto, por activos que llamamos intangibles, no hay ninguna recuperación. ¿Se les da los 23 millones? Sí. Entonces, por el momento esa sería la recuperación. En unos minutos vamos a agregar algo más, pero por el momento es la recuperación. Entonces, por favor, aquí en recuperación van a vincular esta casilla. Recuperación. Muy bien. Tenemos la inversión, tenemos la recuperación. Aquí ya podemos armar nuestro flujo de caja libre. FCL. FCL es flujo de caja libre. Voy a colocarle aquí comentario. Flujo de caja libre. Flujo de caja libre. Muy bien. Voy a hacerlo aquí en negrilla. Voy a hacerlo igualmente con una letra más grande para que quede muy claro para todos. Muy bien. ¿A qué es igual el flujo de caja libre? Ese flujo de caja libre, como lo habíamos dicho hace unos minutos, parte de la utilidad operacional.
y específicamente de la utilidad operacional después de impuestos. Lo primero que habría que establecer es que partimos de esa utilidad después de impuestos. El propósito es recuperar tanto las depreciaciones como las amortizaciones. Recuerden que las depreciaciones y amortizaciones han sido parte de los costos, de los gastos. Han afectado de manera negativa la utilidad. Entenderán ustedes que al ser un mayor costo, un mayor gasto, la utilidad se ha visto disminuida. La utilidad se ha visto disminuida. El propósito es devolvernos. Sin embargo, recordemos que como las depreciaciones y amortizaciones se causan, es decir, aparecen como un costo, aparecen como un gasto, sin embargo no son egreso de caja, no son egreso de caja. Por tanto, las debemos recuperar, es decir, vamos a sumar depreciaciones y vamos a sumar amortizaciones. Por el contrario, la inversión se resta, no importa que no haya nada en el año 1, copiamos a la derecha, copiamos hasta la izquierda, y la recuperación, por el contrario, es un beneficio, se suma. Entonces me empiezan a dar estos valores. Para el primer año, 55.295.200 pesos. No sé si a todos nos va dando esos valores. Si nos da para el primer año los 55 millones. Se les dieron ese resultado, los 55.295.200 pesos. Una vez establecido ese primer año, entenderán que puedo simplemente proyectar el segundo, el tercer, cuarto, quinto año, y de otro lado el año cero. Perdón. El año cero. Y aquí ya estaría estableciendo nuestro flujo de caja. ¿Sí nos van dando estas cifras?
Ingeniero, qué pena, ¿será que podría mostrarme otra vez la fórmula, por favor? Justo. Vale, muchas gracias. Ya teniendo el flujo de caja libre, o más bien, aquí nos hace falta, ya teniendo esta primera versión del flujo de caja libre, nos falta tener en cuenta algo que es necesario. Para efectos de la inversión, tal vez por aquí tenía alguna figura, esto sería lo que podríamos llamar una inversión. El costo inicial, esa inversión, recuerden que en esencia, ya lo hemos dicho, pero pues voy a recortar esto aquí, me lo llevo para el otro lado. La inversión es igual a unos activos fijos, máquinas, equipos, muebles, enseres, vehículos, etcétera, bodegas, lotes, unos intangibles, software, marcas, patentes, y adicionalmente hay algo que es muy importante y que siempre vamos a necesitar. Para poder garantizar la operación, requerimos caja. Es decir, el primer día de operación, usted necesita de pronto comprar un insumo, pagar un arriendo, pagar una nómina, pagar un servicio. Entonces necesita caja, necesita efectivo. A eso le llamamos capital de trabajo. A ello le llamamos capital de trabajo. El nombre técnico es capital de trabajo. Capital de trabajo. Que en esencia es caja, que es efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, para efectos de lo que estamos haciendo, ya tenemos los activos fijos y los intangibles. Nos hace falta ese capital de trabajo. Nos hace falta ese capital de trabajo. Repito, necesitamos una caja para poder garantizar la operación. Entiendan ustedes que el primer día del primer año, ustedes van a tener que hacer unos egresos de caja. Si quisieran ser muy conservadores en el tema, ustedes podrían decir, mire, todos los costos, todos los gastos corresponden a la caja. Es como si el último día del año, algo así como si el 31 de diciembre, ustedes facturaran un único producto y les entrara la caja, ¿de acuerdo? Pero durante todo el año les tocó que financiar el proyecto. Eso sería, pues, insisto, un escenario muy conservador. Sin embargo, pues uno podría plantear no necesitar todo el año, sino tal vez un mes. Ya al mes ya empieza usted a vender, por decir alguna cosa. Entonces vamos a plantear ese escenario. Por favor, van a insertar aquí una fila. Entre impuestos y proyecciones van a insertar una fila. Esa fila le van a llamar capital de trabajo. Capital de trabajo. Y vamos a calcular el capital de trabajo. ¿A qué va a ser igual ese capital de trabajo? Vamos a sumar todos los costos y gastos, abrimos paréntesis. Entonces los costos del primer año son 595 más los gastos administrativos corresponden a 95 millones más 141
de ventas. Repito, los costos, los gastos administrativos, los gastos de ventas. Cierro eso entre paréntesis. Todo esto me da, por el momento, 831 millones, casi 832. Repito, son todos los costos y gastos del año. Pero eso es mucho dinero. Lo partimos entre 12, es decir, necesitamos dejar un disponible correspondiente a 12 meses. Eso podría ser una buena política. 12 meses, un mes. Casi 70 millones, exactamente 69 millones 322 mil pesos. Ese sería nuestro capital de trabajo. Eso sería parte de la inversión, por ende la tenemos que sumar. Entonces aquí la inversión sería los 61 más esos 69. Aquí ya me cambia el dato. Estamos hablando de 130 millones de pesos. Así como se necesita invertir esos 69 millones de pesos, casi 70, el propósito es que se le entrega ese dinero al proyecto, pero en algún momento lo tenemos que devolver. El proyecto lo tiene que devolver. Entonces, a nivel de la recuperación, tendríamos que tenerlo en cuenta. Se le entrega al proyecto, pero el proyecto lo debe devolver. Entonces, coloco aquí capital de trabajo. Vamos a recuperarlo. Los mismos 69 millones de pesos. Entonces, aquí lo sumamos, 23 más los 69, eso me da 92 millones de pesos. Entonces, aquí me cambia la cifra. Se convierte en 92 millones de pesos. Aquí ya quedaría armado nuestro flujo de caja. ¿Sí van con estas cifras? Ya teniendo ese flujo de caja libre, lo podemos dibujar. Voy a insertar gráficos aquí en barras. Repito, insertar en la pestaña de insertar gráficos. Gráfico de barras o de columnas. Me voy a seleccionar datos. Voy a borrarle todas estas series que él tiene ahí. Y voy a agregarle la que me interesa, que es la del flujo de caja. FCL desde 0 hasta N. Va hasta G. Listo. Aceptar. Y editamos y colocamos en las X los años. Y ya queda armado nuestro flujo de caja.
Uy, no sé para dónde se fue. Uy, ¿qué se hizo? Aquí está. Tendríamos ahí nuestro flujo de caja. Observen, obviamente, el primer año, el año cero es negativo y es para años positivos. En este caso, pues el proyecto está dando muy bondadoso. Este flujo de caja el primer año podría ser negativo, ¿de acuerdo? Es más, a veces los primeros años son negativos. Está muy bondadoso, le vamos a hacer algunos pequeños cambios. Sin embargo, necesito que todos hayamos llegado a esta cifra. ¿Sí estamos todos con esta cifra? Sí. O estas cifras de flujo de caja. ¿Sí nos da el flujo de caja? Sí, profe, sí, señor. Ok. Vamos a hacerle unos pequeños cambios. Por favor, suben a la parte donde están los datos de entrada. Y vamos a cambiar estos datos de entrada de aquí. Yo voy a bajar esto acá. Si pueden observar el crecimiento de un año con relación al otro, es valor futuro sobre valor presente menos 1. El crecimiento se viene dando de esta manera: 50, 20, 5 y 5, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño cambio. Repito, así estamos determinando el crecimiento. Año 2 sobre año 1 menos 1. A cambiar aquí algunas cifras del crecimiento. Las tres primeras, las cuatro primeras las vamos a cambiar. Insisto, está siendo bastante bondadoso. Vamos a cambiar esas cifras. Vamos a disminuirlas. O más bien, vamos a hacer una cosa. Me devuelvo, perdón, me devuelvo. Y vamos a cambiar el ingreso, perdón, el volumen. Habíamos hablado que el mercado meta eran 100.000 unidades, ¿de acuerdo? 100.000 unidades. Vamos a asumir un menor mercado meta. Normalmente el volumen es una variable muy crítica, así como el precio. Pero digamos, vamos a tocar el volumen, que no sean 100.000 unidades, sino que vamos a jugar, no sé, con 95.000. Van a observar cómo disminuye el flujo de caja. Entonces le van a colocar acá 95. Vamos a guardarlo con un color diferente para pues tener presente que hicimos ese cambio.
Con 95 la utilidad empieza a caer. Esto me la estaba dando 50, 150 y como 200. Aquí ya empieza a haber, digamos, cierta disminución. Pero lo vamos a hacer un poquito más agresivo. Repito, sigue siendo todavía muy favorable. Sigue siendo muy favorable. Lo vamos a seguir disminuyendo. Coloquémosle 90.000. Observen cómo disminuye. Cómo va disminuyendo el flujo de caja. De todo modo sigue siendo bastante, pero bastante bondadoso. Voy a seguir disminuyéndolo. Vamos por 85.000. Observen cómo cae el flujo de caja. Este primer año que estaba casi en 50, un poco más de 50 millones, ya va por la mitad, 23. Voy a continuar. Coloquemos el 80.000. Observen que la utilidad operacional ya empieza a acercarse a cero. De ahí en adelante le va muy bien. El flujo de caja empieza a cambiar. El flujo de caja ya empieza a cambiar. Voy a disminuirlo un poco más, a 80, perdón, a 75. 75.000. Y en 75.000 me encuentro que no hay utilidad, que por el contrario hay una pérdida. Observen que ya no nos cobran impuesto. Hace el cambio. Y cuando nos devolvemos, alcanzamos a quedar casi en ceros. Menos 198.000 pesos. Observen que ya aquí el ejercicio es más ácido, más conservador. Podríamos decir que sí va a ser factible, pero pues ya no es tan bondadoso, ya no es tan generoso como cuando tenía los 10.000. Entenderán que le estamos quitando pues, un 25% de la previsión inicial, del pronóstico inicial. Pasamos de 100.000 a 75.000 unidades. Si van con esas cifras, si les va dando esas cifras. Insisto, observen el primer año tenemos pérdida. Y adicionalmente, la generación de caja ya es menor de cero, ya empieza a ser negativa. Aunque muy poco, es negativa. ¿Sí estamos todos con esos valores? ¿Se les da así? El propósito ahora es poder determinar la factibilidad mediante los criterios de evaluación financiera, poder entrar a determinar la factibilidad del proyecto, la factibilidad de la alternativa, es decir, en otras palabras, si se justifica o no.
Repito, teniendo ya el flujo de caja libre, podemos establecer mediante los criterios de evaluación si la alternativa se justifica o por el contrario se debe rechazar. Entonces ya vamos allí encauzándonos al último tema prácticamente del curso. Muy bien, aquí quisiera detenerme ya una vez construido este flujo de caja libre y quisiera indagar, quisiera preguntarles si o cómo van con el ejercicio, si han podido aterrizar algo, todavía les dificulta pues llegar a algo parecido. Aquí recuerden que tienen que hacer una serie de supuestos, alguna información de pronto pueden conseguir por ahí, pero pues van a tener que hacer varios supuestos, ¿de acuerdo? Conseguir la información no es fácil, ese hecho de identificar, de generar alguna forma de trabajar esa información no es sencillo, no es fácil. Normalmente es un déficit, es una escasez que siempre tienen los empresarios. No contar con la suficiente información es algo que normalmente siempre pues, se define, siempre lo establecen los empresarios. Muy bien, quisiera saber cómo van con el ejercicio, si han podido aterrizarlo, se les dificulta todavía, digamos ese arranque, si lo han podido iniciar, estarían generando algunas dudas al respecto. ¿Cómo va? Profe, pues más o menos. En mi caso, pues más o menos. Algunas veces como que me pierdo y me dan otras cositas, pero como que son las fórmulas y eso. Entonces, No, como pero más de... digamos, Fabián, perdón, lo interrumpo. Fabián, con relación al entregable, deben entregar ustedes un enunciado que parte de lo que establecieron en la primera entrega y adicionalmente pasarlo a términos cuantitativos, es decir, generar unos datos de entrada. Con relación a ello, Fabián, ¿sí han podido trabajar el ejercicio? Sí, sí, profe. Digamos, lo más difícil es eso, el tema de lo cuantitativo, profe. Es como lo que uno dice, uy, es como lo más difícil. Pero entonces, es como ser más delicado, porque no es como hacerlo por hacer, sino más poner más atención y es algunas fórmulas que fallan, pero ya no vuelve a repasar y eso. Digamos, los archivos que tú mandas son los que más nos sirven a nosotros, ya sé. Fabián, y en aras de, digamos, de poder ayudarles a ustedes puntualmente y que esa experiencia de ayudarles a ustedes como que irrigue en el resto de grupos, en aras de eso, eh, podríamos compartir lo que lleva. Uy, profe, es que llevo muy poquito. O sea, llevo una cosa ahí, entonces no sé. La verdad me da como pena mostrárselo porque como que... Entonces me toca mejorar picas cositas. ¿Alguien que quisiera compartir o algún grupo que quisiera compartir? Gracias, Fabián. ¿Algún grupo que quisiera compartir? Este profe, qué pena igual. Señor, recuerde que Yo sí usted que debe pena. tener en un archivo en Word el enunciado y en el Excel los datos de entrada. Obviamente, si puede uno adelantar, a ver, en la medida que usted genere los datos de entrada, el resto, como usted dice, de fórmulas, pues uno las va decantando y uno va haciendo alguna aproximación, ¿de acuerdo? Entonces, pues, no sé, me gustaría saber, a ver, me interesa, partan del hecho que me interesa que puedan hacer la experiencia de la mejor manera. O sea, no me interesa que me entreguen algo regular y que entonces yo les ponga 2.5 y no, eso no me interesa. Me interesa es que me entreguen algo bien. Lo único que me empieza a preocupar es que con el tiempo jugamos, pero en algún momento va a llegar un tope. Yo podría volver a mover la fecha, desplazarla no para el 27, 28, una semana, o 28 creería que sería, y la podría dejar para más adelante.
Insisto porque me interesa que se haga de la mejor manera. Solo que ya estamos en la semana 13, queda 14, 15, 16, ¿de acuerdo? Entonces ya no podríamos correr más. Pues ya hacia el final ustedes también están como muy llenos de trabajo y tampoco me interesa que se empiecen a crear conflictos, digamos, en actividades. Entonces sí me gustaría, digamos, que pudieran seguir madurando el tema. Si ustedes observan, eh, o más bien, hasta que uno no le mete el diente al tema, no sabe verdaderamente qué se le dificulta, qué hace falta y en qué se le podría ayudar, ¿de acuerdo? El propósito es ese, poderlos ayudar, poderles colaborar. ¿Algún grupo que tenga alguna otra experiencia, si ha podido arrancar o tampoco ninguno ha podido arrancar? ¿Ah? Sean honestos, o sea, no, yo no tengo ni los voy a regañar ni nada de esas cosas, no, no, no. De hecho, el propósito mío es que vivan esa experiencia. Algún día en el futuro la van a tener, ¿de acuerdo? Y ustedes mismos dijeron qué querían hacer. Ustedes se inspiraron hace como 2, 3 meses, dijeron, mire, vamos a hacer eso. Pues es volverlo cuantitativo. Obviamente ahí hay que echarle alguna imaginación en los supuestos porque buena parte de los datos de entrada pues uno no los tiene. Uno podría hacer alguna investigación de mercado. Normalmente, en la mayoría de veces los empresarios lo hacen, solo que esas investigaciones de mercado cuestan y no es tan fácil hacerlas. Yo podría indagar con algunas empresas, por decir algo, si yo tengo una empresa de alquiler de equipos, yo podría indagar con algunas empresas acerca del alquiler de equipo. Con la competencia, de manera indirecta, como averiguando, oye, ¿cuánto cobran por una hora de bulldozer, por decir alguna cosa? Entonces cobran tanto dinero. Entonces, ese podría ya empezar a ser un buen dato de entrada. El costo de un operario. ¿Cuánto cuesta un operario? Los rendimientos a nivel de combustible, no sé, repuestos, mantenimiento, etc. Entonces, si ustedes observan, uno más o menos puede empezar a hacer pues alguna aproximación que pueda ser válida para efectos de, insisto, determinar una factibilidad. Este ejercicio les va a llevar a una factibilidad. Este ejercicio les va a llevar a decidir al final si se hace o no se hace, ¿de acuerdo? Si se hace o no se hace. ¿Alguno que quisiera compartir o ninguno o no han podido arrancar porque es que están llenos de trabajo por todos lados o todavía no se entiende el ejercicio y eso que les estoy pidiendo yo no, no les cuadra por ningún lado? Ingeniero, pues nuestro grupo nos llevamos mucho, la verdad, pero sí hemos indagado un poco, pero tenemos una inquietud y es, digamos, nuestro proyecto es sobre, bueno, hacer ensayos de laboratorio para verificar, pues, cómo va el funcionamiento de la estructura y más que todo el cemento, ¿sí? Sí, cómo influye el cemento, el tipo de cemento que se utilizó en la estructura. Estuvimos investigando cuánto cuestan, digamos, este tipo de ensayos en los laboratorios, pero no sabemos, digamos, si son varios ensayos, qué precio poner mensual, si ponerle un promedio y poner como, no sé, un número de ensayos meta
que nosotros queremos lograr o cómo hacer en este caso? Santiago, para que nos sirva a todos. Voy aquí a abrir una nueva. Vamos a trabajar lo de Santiago. Gracias, Santiago, por compartirnos su proyecto. Voy aquí a que todos lo observen y miren cómo puede uno llegar muy rápidamente con lo que poco o mucho que ha dicho Santiago. Entonces, hay unos datos de entrada. Entonces, el propósito es hacer ensayos. Le entendí que ensayos para cemento, no para el concreto, sino para el cemento. Sí, señor Cemento. Listo. Eso implica comprar unas máquinas, me imagino. Sí, correcto, también las Listo. hemos indagado. Listo, entonces vamos por partes. Entonces, lo primero es que pueden hacer diferentes tipos de ensayos. Bueno, yo no soy experto en el tema, ustedes, sus clases de materiales y todo esto, sabrán más. Pero digamos, traten, hay algo que en economía se llama la ley de Pareto. No sé si ustedes la habrán escuchado. Pareto fue un economista italiano-francés, vivió en Italia y en Francia del siglo XIX. Y este señor descubrió o estableció algo que se llama el 80-20. 80-20. Él lo que dice es que el efecto final o el 80% del efecto final lo da o es causado por un 20%. En otras palabras, usted puede tener 4 productos, 4 servicios, pero esos 4 servicios muy seguramente uno, si yo hago un cuarto es 25%, uno de ellos genera buena parte de la facturación. Es como si yo entrara a un restaurante. Yo puedo tener un restaurante, puedo tener un menú, una carta, puedo tener, me lo invento, 10, 15, 20 platos. Sin embargo, muy seguramente habrán 2 o 3 o 4 platos que son los que más se venden. Si hablamos de 3 platos de 15, ahí está el 20%. Ese 20% causa buena parte, un 60, un 70, un 80% de los ingresos. Entonces, primero, echarle mano a la ley de Pareto, 80-20. Es decir, Santiago, que para efectos prácticos, voy a dejar esto como por aquí, a un ladito, para efectos prácticos, traten de visualizar solo un ensayo, el ensayo más normal, el ensayo más común. ¿Lo identifican, Santiago? ¿Tiene algún nombre? ¿Recibe algún nombre? ¿O coloco ensayo de cemento 1? No sé. ¿La metodología recibe algún nombre o cumple alguna norma, una ley, la Ashton, no sé qué cosa, norma y Contec, no sé qué cosa? Ni idea, ¿no se acuerdan? No, ingeniero. Ni idea, ahí lo... Bueno, Sí. digamos que es el ensayo de cemento. Entonces, es un ensayo. Listo. Entonces, esos son datos de entrada. Entonces, viene el ensayo. El propósito es hacer el mismo formato, es decir, que necesitamos esto de los números. Entonces, permítame un momentico. Yo inserto aquí una fila y le meto año 5. Vamos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Lo que pasa es que pues nosotros habíamos propuesto como aire acondicionado, pero pues no sabemos por qué, como que inicialmente habíamos dicho que era como la instalación y como un producto novedoso, pero pues ahí estaríamos prestando el tema de un producto y un servicio. Entonces no sé si solo enfocarlo en una cosa. No, indistintamente usted lo puede trabajar. Permítame un minutico, le cuadro a Santiago y hablamos de lo suyo, ¿de acuerdo? Regáleme Listo. 5 minutos. Entonces, el ensayo de cemento. Más o menos, ¿cuánto puede costar un ensayo? Santiago, ¿alguna idea de cuánto puede costar un ensayo? Eso se puede averiguar, ¿no?
Sí, ingeniero, ya un momento abro acá lo que tenía. Un segundo. Ok. Ingeniero, pues nosotros buscamos y varían más o menos, digamos, entre 500.000 pesos, 1.000.000, 2.000.000, dependiendo del tipo del ensayo. Digamos, hombre, 750 que podría ser más o menos un precio estándar. ¿Incluye o no incluye el IVA? Recuerden que el IVA es un impuesto al valor agregado, creo que nunca lo había mencionado, pero nos tocaría entonces algo como que el 750 dividido entre 1,19, porque ahí ya está el IVA. Entonces al Estado le trasladamos lo correspondiente al IVA y el resto nos queda a nosotros, 630.252 pesos. Entonces más bien lo voy a hacer 750. De todos modos, esto ustedes lo depuran con IVA. Ensayo de cemento sin IVA. Para que les quede más fácil, es este valor dividido en 1,19. Listo. Perfecto. ¿Quién es un cliente suyo, Santiago? ¿Ustedes a quién le hacen esto? Principalmente lo tenemos pensado para estructuras grandes. Sí, Edificios. construcciones. Ujú. Listo. Digamos que sean edificios. Muy bien. Edificios. Un cliente, un edificio, una obra que puede durar, no sé, 18, 20, 24, 30 meses, pueden tener más o menos en la cabeza cuántos ensayos requieren una obra grande. Pues en un año, pues para meterlo dentro del año. No, ingeniero, ahí me corcha, pero yo imagino que siempre deben ser bastantes. Bastante suena que son 50, que son 100, a que son 10. Mm, no sé, estaría dando una cifra al azar, pero yo creería que por ahí unos 15, no Listo. sé. Coloco 15, voy a colocar acá ensayos por edificio por año. Listo, 15. Ahora viene otro temita. Edificios. Digamos uno empezando no tendrá muchos edificios, ¿de acuerdo? El propósito es que va incrementando los edificios. El propósito es que uno va incrementando los edificios, ¿de acuerdo? Esto pues habría que también armar ahí un supuesto, digamos este es el supuesto más complejo, porque finalmente el precio usted lo puede afinar. En los ensayos por edificio usted le puede, si consigue un laboratorista ahí de la misma universidad, pues, o alguien que haya manejado el tema, le dice, oiga, un edificio de, no sé, me lo estoy inventando, de 25.000 metros cuadrados, requiere N número de ensayos. Pero el número de edificios sí es más difícil. No sé cuántos edificios se hacen al año en Bogotá, no tengo ni idea. Además que son edificios grandes. Digamos, uno puede colocar allí unas cifras, arrancando, no sé, de 5, de 10 edificios y ir, digamos, aumentando. Esta es la cifra más compleja para definir. En la medida que usted va madurando, pues ya van siendo menos los edificios. 10, 15, no sé, 20, 22 edificios, por decir alguna cosa. Esta podría ser la cifra más difícil. Estos son supuestos que usted va creando, más o menos de la expectativa que usted pueda tener para efectos de generar, digamos, unos ingresos, de generar unos ingresos. Allí ya puede empezar a tener usted unos ingresos. Perfectamente, si usted coloca ingresos, habíamos dicho que era precio y volumen, perfectamente puede generar unos ingresos. El precio lo tiene, bueno, aquí digamos que está la inflación,
y simplemente generándole los ingresos, perdón, inflación, recuerden que es el 3%, para efectos del precio, para efectos de establecer el tema de precio. Entonces aquí el ensayo, digamos que suba con la inflación, el ensayo que suba con la inflación. Miren cómo va armando uno sobre algunos supuestos, alguna información secundaria que uno va hallando. Lo bajamos jalándolo. El ensayo por edificios, esto siempre será una constante, digamos más o menos son 15 ensayos por edificio, más o menos, redondeémoslo a 20 por decir alguna cosa. Están los edificios, entonces aquí tengo precio y el volumen. Yo por edificio hago 20 y son 10, hago 30, ¿eh? Hago 200 ensayos. Hago 200 ensayos, termino haciendo 440 a 630.000, luego el ingreso, 126 millones de pesos. Y llego a 312. Miren, ahí está. Esto es lo que tienen que hacer. Que las cifras no sean, pues, pueden haber diferencias, claro que sí las hay. Es que si Santiago lograra un dato que es muy bueno, digamos yo aquí empiezo a establecer los datos de entrada, recuerde que los colocamos con un color diferente, los edificios también son datos de entrada. Si Santiago lograra ubicar con alguien, oiga, en un edificio grande, ¿cuántos ensayos de cemento hace? Cemento, no de concreto, me dice que es de cemento. ¿Cuántos hace? Entonces, si lograra ese dato, ¿y cuánto vale más o menos un ensayo? Eso de una vez le da. Quedaría el supuesto de los edificios, ese sí es mucho más difícil que alguien se lo entregue. Pero aquí ya tenemos una cifra. Ahí ya tenemos una cifra. ¿Que no es muy alta? No, no es muy alta. Vamos a ver cuánto cuesta la maquinita, ¿no? Santiago, ¿cuánto cuesta la maquinita? Estuve indagando en $1.000, $2.000, más o Sí, menos. caramba. Y eso es importado. Sí, señor. ¿De dónde? No estoy seguro. ¿Cómo se llama la máquina? En mi época, yo me acuerdo yo de esos ensayos hace siglos, era la Universal, ¿no? Había una máquina que hacía de todo y sometía, pues bueno, cuando es concreto el cilindro y ¡pah! Lo destrozaba, que eran esos ensayos de impacto, Sí, de compresión. compresiones, correcto. Pero bueno, Santiago, ahí tenemos un problema grave. Si hablamos de, ¿cuánto fue que me dijo que valía? Pues un promedio $1.000, ingeniero. Pero $1.000 es mucho, creí que era, le entendí, fue otra cifra, $1.000.000. ¿$1.000 nomás? $1.000, $2.000, sí, señor. ¿La máquina? ¿Seguro? No, muy pequeño, un Sí, poquito. Creí que valía más. Sí, pero la maquinita es que portátil y algo así. ¿O? Me suena poquito. sí, pues yo creo que entonces nos toca indagar más, ingeniero. Sí, yo creería, porque una máquina de 1.000, 2.000 millones, de $1.000, y no sé, en la cabeza siempre estoy acostumbrado a escuchar que vale $1.000.000. Por eso me sesgué. Pero $1.000 es poquito. Pues si usted la puede comprar con su tarjeta de crédito, me parece poco. Pero bueno, Sí, ingeniero, ya me hizo dudar, sí. Yo creo que de pronto tenemos una cifra equivocada. sí, revisémosla porque me suena muy poco. Pero bueno, ahí ya tienen una primera aproximación. No sé cómo la ven, quisiera pues, escuchar algún comentario del resto de compañeros. Si les suena, no les suena. Eso es lo que les estoy pidiendo. Yo no les voy a pedir de dónde tomaron la cifra ni nada. Ustedes colocan la cifra.
Ahora, mientras van pensando, y si tienen algún comentario, hagámosle el del otro grupo. Es que no me acuerdo quién fue el que me dijo ¿qué era? De los aires acondicionados, tal vez. Sí, profe. Yo no lo logro aquí identificar, perdón un momentico. ¿Quién es? Perdón, qué pena. Ah, José Santiago, listo. José Santiago, ¿sí? Sí, señor. Entonces son unos aires acondicionados. ¿Cómo es la historia? Pues, o ¿Qué es lo sea, que hace? pues nosotros como que lo primero que propusimos fue hacer un buen, pues como un buen plano de cómo va a ir el aire, ¿no? Pues para el tema de ahorro de energía y todo eso. Hacer un Y buen plano es hacer un buen diseño, algo así. exacto, sí, un buen diseño de cómo se va a distribuir el aire, pues porque obviamente Listo, la corriente de aire afecta en qué listo. tanto se va a consumir. ¿Sus clientes Y son quiénes, perdón? pues lo habíamos pensado para bodegas y Listo. edificios en general. Bodegas, listo. Y Pero entonces, adicionalmente, surten el aire, o sea, el aparatico ustedes también lo estarían suministrando. pues es que a eso iba mi duda, o sea, pues según lo que propusimos, pues sí, nosotros prestaríamos como todo, lo que sería el diseño, la fabricación pues de la máquina y pues la implementación, pero pues no sé si solo enfocarlo a una cosa, porque Más que implementación suena, eso se conoce como más como montaje, como sí, instalación, más que implementación. El nombre más es instalación. Una pregunta, José Santiago. ¿Hacer un aire acondicionado lo podemos hacer? O sea, ¿uno lo podría fabricar o eso es importado? Nosotros no es que seamos unos magos, nuestra industria manufacturera es muy regularcita, la verdad. Pero no, ¿en Colombia se hacen aires acondicionados? pues no, realmente no, o sea, pues de las marcas que yo he visto así, pues igual es como la de los electrodomésticos, o sea, eso lo haces como LG, Samsung, Todo eso es entonces, importado. sí. ¿Cuánto cuesta un aire acondicionado? O más bien, no, porque pues sonaría un poquito nada que ver. Bodegas. Habría que establecer una bodega tipo. Entonces vuelvo a traer la ley de Pareto. Como una bodega tipo. Una bodega tipo es una bodega, la estoy inventando, que tiene 1000 metros cuadrados, o sea, bodegas pequeñas de 1000, 2000 metros cuadrados, y que requiere un sistema de refrigeración de no sé cuántos aires acondicionados. Un aire acondicionado, lo estoy inventando, vale, no sé, 1 millón de pesos. Luego son 10 millones más los diseños. Entonces, por bodega, 20 millones de pesos. Entonces, mire que ahí va sacando usted un presupuesto. Ok, pues Observa, sí, si observa, es muy parecido a su compañero, señor. pues es que igual como que yo estaba viendo y pues hay muchas maneras también, o sea, no es solo como la maquinita del aire acondicionado, sino que muchas empresas también pues como que prestan el servicio de aislamiento de tuberías y todo eso. Entonces no, no sé. Pero pues eso entra dentro del aire acondicionado. Sí. O sea, es como un paquete completo de refrigeración, te entendería, no sé. Sí, No, pues lo podemos hacer. Mire, voy a escribirle lo suyo, paquete completo. Paquete completo incluye, digamos, por un lado equipamiento, todo el tema de equipamiento, y por el otro diseño, ¿de acuerdo? Equipamiento y diseño. Eh, no tengo ni idea cuánto vale eso. No sé si usted ya lo ha explorado, pero no, pues, pues, la verdad no mucho. Lo que pasa es que como complicado porque pues eso ya va más como en una cotización formal ¿conoce a realmente. alguien que trabaje aires acondicionados? No, ¿Y del grupo nadie conoce a alguien que trabaje aires acondicionados? pues la verdad no, no. O sea, estuvimos ahí como averiguando y no. Porque aquí nos faltarían unos valores.
Yo coloco, bueno, asumiendo igualmente son bodegas, ¿no? Bodegas, un número de bodegas se parece al anterior, normalmente todos se van a parecer, que el equipamiento por bodega valga, me lo estoy inventando porque no tengo ni malicia, digámosle que 20 millones, y que el diseño valga 2 millones, o sea, que todo el paquete valga 22. Habría que mirar de qué cifras estamos hablando. Aquí es fundamental un experto, ¿no? Eso se llaman así expertos. Sí, sí, señor. Pues no sé. Bodegas, no sé. Entonces, si ustedes observan, esto se empieza a aparecer. Mientras que aquí se llamaban edificios, acá se llaman bodegas. Mientras que aquí hablábamos de ensayos, aquí hablamos de diseños y de equipos. ¿De acuerdo? La inflación igualmente aparece. No aparece. Voy a proyectar, lo proyecto, pues habría que terminar de hacer la indagación, ¿no? Es importante poder tener ese experto porque ese sí nos Pues aterriza. no sé, o sea, un amigo me dijo que que para una casa como tal, el precio era más o menos de la instalación con equipo y todo, como de 2.500.000. Entonces, pues, una bodega, supongo tampoco podría ser tan caro, ¿no? Depende del tamaño de la bodega, ¿no? Si es una bodega, una casa, pues usted sabe que una casa puede tener, no sé, 80, 100 metros cuadrados, sería muy probable. Pero una bodega, hay bodegas muy grandes, hay bodegas medianas, hay bodegas pequeñas. Habría que definir qué tipo de bodega es y sobre eso decir cuánto es el equipamiento. Profe, y digamos todo eso como toda esa definición de, pues, del problema, por decirlo, ¿eso iría dentro del enunciado? Sí. Entonces, usted por decir algo estaría diciendo que sus clientes son bodegas ubicadas en la zona franca, por decir alguna cosa, o bodegas en la zona industrial de la ciudad, pues, y que se estima en un mercado meta de 30, 50, 40 bodegas, y que cada bodega más o menos tiene 2.500 metros cuadrados. Ah, listo. Precio viene aquí, que sería la suma de estos dos valores, y el volumen, digamos, este es más fácil en este sentido. Observen que nos está arrojando valores un poquito más altos, un poco más altos. Insisto, hay dos fuentes de información muy fuertes. Primero, los motores de búsqueda, lo que logran ubicar por algunos de estos motores de búsqueda. Algunos de ustedes decía alguna cotización, si se puede hacer, chéverísimo. Eso ya es información como primaria. Dentro de eso también la consecución de un experto. Si usted logra conseguir al laboratorista, a uno de los laboratoristas de la universidad, le dice, oye, ¿y un ensayo de cemento cuánto puede estar costando? Entonces él le va a decir, bueno, ¿y qué tipo? Entonces él le define con norma y todo y le dice, mire, eso vale más o menos tanto. Y en un edificio de tantos metros cuadrados se requieren como mínimo tantos. Lo mismo para el tema de los aires acondicionados. Aquí tendríamos dos ejercicios, ¿no? Tendríamos dos ejercicios. ¿Alguna otra experiencia o algún comentario? Sí están viendo, insisto, parten de muchos supuestos.
Eso es parte del análisis. Y algunos van a tener que ajustar ciertas cifras, pero eso es parte del recorrido, eso es parte de lo que yo quiero que hagan en el sentido, perdón, que hablen en primera persona, este tema tiene que ver también con cierta imaginación que se dé, porque pues, no todas las cifras están. Lo que pasa es que a un empresario le rinde más porque pues, él conoce más del sector que a uno. Uno no sabe nada de aires acondicionados, uno no sabe nada de ensayos de cemento. Pero pues es parte del ejercicio, es parte del ejercicio. Finalmente lo que quiero demostrarles es que de cualquier cosa se puede hacer. Profe, Sí, señor, adelante. es que nuestro grupo estaba, pues estábamos pensando en hacerlo según lo que hicimos en la primera entrega, en venta e instalación de paneles solares. Entonces nosotros ya como que empezamos a hacer una investigación y pues también hablamos con el asistente de carrera para ver qué empresas había hecho la instalación de los paneles solares del edificio de ingeniería. Y bueno, él nos pasó los datos y pues en estos días como que hemos estado planteando como unas preguntas para llamar y pues, hacer, que igual toca hacerlas, o sea, como plantearlas muy bien porque no sabemos, digamos, qué datos pueden dar. Entonces, pues estamos en eso, pero ya digamos que hemos mirado precios y también como que miramos esas empresas qué tantos paneles han instalado en los años que llevan. Entonces ya más o menos tenemos algo ahí. Wilson, de igual manera, el ejercicio se le parece mucho a los aires acondicionados. No venden aires acondicionados, venden paneles, fotovoltaicos, pues solares, que llama a uno. Entonces lo mismo, ustedes, pues, ¿quién es su cliente? Entonces alguien me dirá, no, pues edificios de oficina, edificios de vivienda, en donde las cubiertas, dependiendo del tamaño del edificio, las cubiertas pueden ser, pues la disponible para los paneles de 150 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, 250 metros cuadrados. Eso es por edificio. Entonces yo puedo meter allí tantos paneles. La mayoría de los paneles, todo eso es importado de la China. China produce como el 70% de los paneles a nivel mundial. Los precios están más o menos ya definidos, los paneles cada vez son más económicos, son cada vez más eficientes. Un panel de esos dura 15 a 20 años perfectamente. Entonces, usted se lo va a instalar en un poco de edificios. Entonces, lo mismo, ahí puede hacer usted el presupuesto. Y es un presupuesto que, si ustedes observan, es, en vez de colocar, como he dicho, lo suyo es, aquí en términos prácticos, copiar esto, copiarlo acá, retiro esto del paquete completo. Yo puedo colocar aquí el equipamiento y la instalación, en el caso suyo, o vender instalado, paneles solares instalados. Entonces, voy a colocar aquí panel solar o panel fotovoltaico, creo que de celda fotovoltaica, sé que es el nombre técnico, no me acuerdo, creo que es así. Con instalación. Retiro esto. Entonces, aquí habría que tener cuidado en lo siguiente. Vienen los supuestos, ¿no? Vienen los supuestos, que tiene que ver con el ejercicio que hacíamos del laboratorio, en el sentido que, inserto aquí una fila, este sería panel de celda F, voy a colocarla así, con instalación, pero esto podría ser el metro cuadrado. No sé, me lo invento, no sé si sea por unidad, debe venir como por metro cuadrado para hacerlo fácil, por metro cuadrado, edificio o cubierta edificio. Entonces, bajo el supuesto,
que un edificio tiene tantos metros cuadrados. Entonces, digamos, no tengo ni idea cuánto puede costar, no tengo ni idea. Voy a colocar 500.000 pesos, usted me corregirá, usted lo revisará, no sé. Que las cubiertas de los edificios más o menos hacia usted, donde ustedes están dirigiendo, tengan alrededor de 150 metros cuadrados. O sea, ustedes también lo colocan. El número de edificios, número de bodegas, no sé si se lo hacen a edificios. Ese también es un dato de entrada. Y con eso perfectamente uno puede trabajar. Con eso perfectamente uno puede trabajar. Ah, bueno, el precio sí. Bueno, el precio de instalación son 500.000. Los metros cuadrados que estaríamos trabajando por edificio son 150. Son 10 edificios al año, por decir alguna cosa. Esto me va generando unos valores. Aquí creo que pues hay como una mayor cantidad de venta. Pues obviamente me estoy inventando un poco de datos. Ingreso, pues. Estos números fueron muy inventados. Si usted empieza a tener ya como una idea de cuánto cuesta un panel, pues usted ya puede decir, oiga, por metro cuadrado eso más o menos es tanto, con instalación, ¿no? Con instalación. Los edificios que nosotros queremos abordar son más o menos edificios residenciales, edificios de más o menos entre 5 y 10, no sé, pisos de altura, no sé, niveles de altura. Y la cubierta al final, normalmente ese tipo de edificio tiene una cubierta disponible porque pues, la cubierta a veces tienen otras cosas y no puede uno utilizar toda la cubierta. Una cubierta neta de 150 metros. Pues, ¿de acuerdo? Entonces uno va ahí armando el supuesto. Miren, hay tres completamente diferentes. No obstante, se pueden tener algunos valores. Este último, pues no tengo ni idea de esto. Ni idea. Esto sí puede ser un poquito más cercano, dependiendo del tipo de edificio que ustedes escojan. El número de edificios tampoco va a ser, digamos, un dato nada certero, porque pues eso es más como una expectativa. Eso sería lo que uno podría establecer, ¿de acuerdo? Sí, profe, una pregunta ahí. También hay que plantear todo lo del tema de, pues, cuánto se le va a pagar a los operarios, en el Los tema de costos, publicidad, transporte. los Sí, sí, costos y señor. gastos, claro que sí, claro que sí. Entonces le toca a uno, de alguna forma esta plantilla le puede ayudar. De ahí, mucho dato se va a repetir. Todos van a necesitar de pronto operarios, todos van a necesitar gerente, un auxiliar, algunos gastos generales, un vendedor, de pronto algún tema de transporte. Creo que va siendo más claro el ejercicio. Yo les mando lo que acabo de hacer, se los envío ya en unos minutos, ¿de acuerdo? Se los subo ahí a la plataforma para que ustedes lo puedan utilizar, ¿de acuerdo? Y repito, pues, sin importar que estamos hablando de paneles fotovoltaicos, que eran aires acondicionados o ensayos de cemento, o sobre cemento o para cemento, pues estamos de alguna forma teniendo algo ya muy similar a nivel de ingresos. Obviamente, como dicen ustedes, como dijo Wilson, tal vez pues hay costos, hay gastos. Hay que averiguar las compras de las máquinas. Ahora, los del ensayo compran máquinas. Los de los aires acondicionados y los de los paneles fotovoltaicos de pronto no compran máquinas. Habría que comprar alguna herramienta menor, cosas de ese estilo, porque pues el panel ya viene, no lo fabricamos, ¿de acuerdo?
¿Estamos todos? Sí, profe, señor, más claro. ¿Más claro? Sí. No sé si alguien Sí. igualmente tenga otro y quiera como explorar y que pues, se le colabore con gusto. Ahora, igualmente, si ustedes lo consideran y necesitan que nos reunamos 15, 20 minutos a través de Teams, con mucho gusto lo podemos hacer. Yo puedo generar una reunión y nos reunimos y les ayudo con mucho gusto. Pero pues eso es iniciativa de ustedes. Lo que voy a hacer sí es mover la fecha, porque pues dentro de una semana creo que no, todavía no estaría. Esto necesita madurarlo un poco más y correríamos para el 4, ¿de acuerdo? Para el 4. Algo que es importante es que si ya han venido avanzando, pues traten de ir más allá del flujo de caja libre, ¿de acuerdo? Traten de ir un poquito más allá, porque pues entonces ya pueden empezar como a mirar un poco más allá. Algo que se van a dar cuenta es que muchas veces los datos de entrada hay que, digamos, moverlos porque nos da muy favorable, demasiado favorable, o por el contrario, digamos, como que le hace falta. A veces se dejan mover, a veces simplemente no se puede llegar a más, o simplemente uno establece ciertos puntos de equilibrio. Como mínimo hay que vender tantas unidades, como para el ejercicio que estamos haciendo, que habíamos inicialmente apostado a 100.000 unidades, pero con 75 parece que logramos cumplir. ¿Estamos? Sí, señor, listo, ingeniero. Bueno, Sí, señor. creo que ya es más claro el ejercicio. Repito, pues se les va a dejar para dentro de 2 semanas. Dentro de una semana van a tener todavía mucho más dudas, pero ya van a ser como más concretas, más particulares. Obviamente esto hay que trabajarlo. Esta tarea es un poco diferente, insisto, ya lo había dicho, a las que normalmente se les deja. Normalmente las tareas siempre tienen un enunciado y con base en los datos del enunciado ustedes hacen el ejercicio, que era lo que hacíamos inicialmente en los talleres. Aquí no, aquí el enunciado se lo tienen ustedes que, lo tienen que desarrollar, lo tienen que elaborar, lo tienen que construir. Y es un ejercicio interesante. Es un ejercicio interesante. La metodología se llama aprendizaje por proyecto. Entonces, ustedes mismos, en la medida que les surjan inquietudes y que yo les pueda colaborar, pues allí hay un aprendizaje pues, significativo. ¿Estamos? Sí, profe, sí, señor. Ok. Bueno, voy a dejar aquí ya de grabar. No sé si alguien tenga algún comentario.